Toda la realidad es cambio. Lo único constante es el cambio, dijo Heráclito. Lo que significa que la inestabilidad y la transformación son la única constante en la vida y en el universo. Su metáfora más conocida era que no es posible bañarse 2 veces en el mismo río, lo que significa que al estar la realidad en constante cambio, nunca vas a experimentar un día, una experiencia, un segundo de la misma manera en la que lo experimentaste antes. Dicho esto como introducción, ahora voy a hablar sobre el desapego. ¿Qué es el desapego? ¿Qué no es el desapego? ¿Dónde nace el desapego? ¿Cuál es el mecanismo psicológico del desapego? ¿Cómo saber si realmente estás apegado a algo o a alguien? ¿Cómo puedes aplicar de manera práctica el desapego a tu vida para vivir mucho más libre, presente y con muchísima más intensidad y felicidad en el momento presente? Y cómo esto va a cambiar tu perspectiva sobre la vida y cómo vas a poder mirar todo con otros ojos diferentes, con los ojos del verdadero amor. Entonces vamos a empezar. Los sabios dicen que el desapego no es no poseer nada, sino que nada te posee a ti. Pero entonces, ¿cómo sabes que algo te está poseyendo a ti? En el momento en el que tú necesitas esos objetos externos o esas personas o esas circunstancias para tú sentirte bien, para tú sentir seguridad, en ese momento te das cuenta de que esas cosas externas, la libertad de esas cosas externas está amenazando tu seguridad. Y cuando eso ocurre, ya no eres libre, eres esclavo de esas cosas externas. Por lo tanto, estás apegado a ellas. Y ahí es cuando sabes que verdaderamente no estás poseyendo, sino que te están poseyendo. Veámoslo así. Cuando tú necesitas algo externo, lo necesitas porque está llenando o te está aportando, está llenando un vacío que tienes o está aportándote un placer adicional que te hace sentir mejor, que te hace sentir más pleno, que te hace sentir más seguro, que te hace sentir cosas que por ti mismo crees que no puedes sentir. En ese momento proyectas todas esas emociones, todas esas sensaciones, esos estados de ánimo y estados de vivir en las otras personas o los otros objetos externos a ti. Por lo tanto, te vuelves dependiente de esas cosas, lo que hace que tú intentes que todo aquello se vuelva permanente y sea algo consistente en tu vida. Y esa necesidad de permanencia, como he dicho antes, es algo que es irreal, porque nada es permanente. Entonces vives en constante miedo al cambio que es algo constante, le exiges constancia al cambio, lo cual no es posible. Y cuando eso ocurre, esa sensación prestada de plenitud se siente amenazada y es normal que tengas miedo, que tengas ansiedad de perder aquellas cosas que te están llenando, que están llenando ese vacío, te están aportando todo aquello que necesitas como ser humano para ser feliz, o eso es lo que piensas. Entonces, cuando esto pasa, empiezas a sentir posesividad, empiezas a generar un control. Quieres tener control sobre las personas, sobre las situaciones. Necesitas controlarlo para que no se te vaya, para que no se te vaya de las manos. Y cuando tienes esa necesidad, tienes esa ansiedad de controlar las cosas, es cuando te sientes amenazado, cuando vives en ese constante estrés y amenaza. Entonces ya no disfrutas de las experiencias, sino que las defiendes. Empiezas a defender aquello que te está pasando constantemente. Y todo aquello que necesita ser defendido empieza a poseerte. Por lo tanto, ya no eres libre, eres un esclavo de todo aquello externo. Entonces, ¿dónde nace el apego? El apego nace cuando algo se vuelve tuyo, cuando ese algo tuyo, como cuando la libertad de ese algo tuyo amenaza tu seguridad. En ese punto creas control, creas ansiedad, creas posesividad, entonces ya sabes que aquello te está poseyendo. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero apego? ¿Qué es verdaderamente lo que nos hace apegarnos a todas estas cosas? La permanencia. La permanencia es lo que verdaderamente exige a todo lo externo que se mantenga igual para nosotros no perder esa sensación de estabilidad interna.
porque dependemos de lo externo. Ahí nace la pregunta, ¿es el placer el problema? ¿Deberíamos de evitar a toda costa sentirnos bien, sentir ese placer de lo externo, esa sensación de alegría, de felicidad, de pasión que nos dan las cosas que poseemos, las personas que están en nuestra vida? ¿Deberíamos de dejar de sentirnos bien? No, no, porque el problema no es sentirse bien, el problema es sentir permanencia. El problema es identificar nuestra persona con aquello externo, proyectar todas esas sensaciones buenas que ya están dentro de nosotros porque somos capaces de sentirlas, proyectarlas y darles la responsabilidad a otros o a otras cosas de hacernos sentir bien, de hacernos sentir todas estas emociones positivas. Por eso el placer se vuelve esclavitud solo cuando exiges que se mantenga, que sea constante, que se repita, que permanezca igual. Y es cuando el placer se vuelve propiedad. Y cuando se vuelve propiedad, lo que posees, te posee. El mecanismo psicológico del apego puede ser algo como esto. Algo me da placer. Ese placer depende de condiciones. La mente exige permanencia. Y cuando eso ocurre, cuando la mente exige permanencia de esas condiciones que no podemos controlar, ¿por qué digo condiciones? Voy a hacer un parón aquí para comentar esto. Condiciones es que todo lo externo tiene vida propia. Los objetos cambian, los objetos se rompen, las personas cambian, las personas tienen su vida propia. Son seres completamente diferentes, que cambian sus sentimientos, cambian la persona que son, cambian sus ideas, sus creencias. Todo a nuestro alrededor está constantemente cambiando. Esas son las condiciones. Sigo. Cuando la mente exige permanencia, aparece el miedo a perder. Y cuando tenemos miedo a perder, empezamos a querer controlar. Y cuando empezamos a querer controlar, dejamos de disfrutar y empezamos a defender. Por lo tanto, nuestra experiencia vital se convierte en una defensa constante, en lugar de disfrutar y aprovechar el momento presente. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que lo que posees, te posee. Entonces, cuando realmente observamos las cosas como impermanentes, observamos toda nuestra experiencia externa como impermanente, todas las emociones, todas las personas, las situaciones, todo lo que vivimos y experimentamos, lo aceptamos como algo impermanente, la mente se vuelve naturalmente más presente. Tienes mucha más gratitud, sientes una pasión y una apreciación muchísimo más intensa de cada momento que vives, porque la mente ya no está exigiendo que eso sea permanente y que siempre esté en tu vida, sino que lo aprecia. No es que le dé igual, el desapego no es que te empiezan a dar igual las cosas, todo lo contrario, empiezas a realmente apreciarlas, el agradecerlas. No sé si te has dado cuenta en algún momento que has tenido algo que te gusta mucho, un objeto físico, algo o una persona, por ejemplo, en tu vida, una relación que apreciabas tanto, que te gustaba tanto, que sentías que necesitabas de esa persona o de ese objeto para sentirte bien. Y el hecho de ser consciente de eso te impedía ser agradecido, porque tenías tanto miedo a perderlo que sentías que si lo apreciabas verdaderamente, que si sentías ese amor intenso, cuando se fuera te iba a destrozar. Entonces preferías no sentirte demasiado bien, no sentirte exageradamente bien por aquello que tienes, porque si se va, ¿qué pasa? Que te mueres, que te pierdes, que ya no sabes quién eres. Ese es un ejemplo de la vida real. Entonces, una persona desapegada vive mucho más presente, se permite sentir, se permite ser auténtica, sentir esa plenitud, estar relajada, disfrutar de cada momento, porque es consciente y sabe la naturaleza fugaz de las cosas y no le exige a la vida que aquello permanezca. No intenta controlar, no intenta congelar cada momento para que perdure. Y allí es donde nace la verdadera presencia. Por eso te recomiendo que veas el placer como un visitante, no como un residente constante en tu vida.
De esta forma, no veas la impermanencia como una amenaza, porque de esta forma controlas, temes, tienes ansiedad, no puedes vivir presente. Mírala como una invitación a vivir de verdad, porque solo porque nada dura, todo es importante. Porque nada es constante, somos capaces de apreciar cada momento, de sentir todo con verdadera pasión. Porque el desapego no es una instrucción para evitar la vida, sino una llamada a entrar en ella plenamente. Es una invitación a la plenitud. Eso es lo que es el desapego. Y esto no tiene nada que ver con que tienes que vivir el momento y que te dé completamente igual el mañana. No me refiero a que te entregues a los placeres y que dejes de ser disciplinado. Todo lo contrario. Esto es algo completamente diferente. Con esto me refiero a que independientemente de cuál sea tu actitud ante la vida, de cuáles sean tus hábitos, de cómo seas como persona, de si eliges la disciplina o no la eliges, independientemente de eso, el desapego te va a aportar esa presencia y esa plenitud dentro de tu vida. Luego, lo que quieres hacer con tu vida ya es otra cosa diferente. Yo con esto no quiero decir que te dé igual todo, que te dé igual el mañana y que aproveches solo el momento presente. Todo lo contrario. Es que vivas tu vida exactamente igual o que la mejores en la medida en la que tú quieras mejorarla, pero desde esa presencia y desde no aferrarte, porque el aferrarnos es lo que nos genera ese sufrimiento. El querer que las cosas sean permanentes es la fuente principal del sufrimiento humano. Una aplicación, por ejemplo, práctica a la vida es que vivas tu vida con las manos abiertas y no con los puños cerrados. Que dejes que todo te toque, que dejes que todo te acaricie, que vive, disfruta, siente, estate presente, aprovecha cada cosa que te dan, cada cosa que tienes, cada persona que conoces, pero no cierres el puño, no intentes agarrar eso, porque entonces estarás constantemente exigiendo a lo externo que no se mueva. Entonces, ten dinero, pero no lo congeles, deja que fluya, aprende a manejarlo para que pueda volver a ti multiplicado, pero no lo mantengas, no te aferres a él con miedo. Ten una casa, pero no te obsesiones con ella, no te obsesiones de que no le pase nada, porque al final va a ser tu propia cárcel, vas a vivir esclavo de esa casa. Ama profundamente a las personas, pero no conviertas ese amor en posesión, en obsesión. Ama, pero no poseas a las personas. Luego asume responsabilidades en tu vida, pero no intentes controlar todo. Deja libertad a lo que es libre y controla lo que puedes controlar, que es a ti mismo. Es como tú accionas, como tú piensas, como tú sientes, como tú eliges, qué decisiones eliges en tu día a día, quién eliges ser en cada instante, qué proyectas al mundo externo. Eso es lo que tú puedes controlar, pero todo lo demás es libre y debes permitir que lo sea. En definitiva, acepta el cambio, porque cuando aceptas el cambio, tú cambias. Entonces, ¿cuál es el cambio realmente de mentalidad que quiero que os llevéis con este vídeo? Es que aceptar la impermanencia aumenta la presencia. Y como consecuencia de esto, aumenta tu atención, aumenta tu gratitud, aumenta tu plenitud, tu profundidad, la intensidad en la que experimentas y vives tu vida. Ya que el desapego no reduce el placer, sino que lo intensifica, porque no intentas congelarlo. Y por eso el desapego no es frialdad, no es dejar de amar, no es evitar la vida, no es retirarse del mundo. Es saber vivir con libertad, es saber vivir de verdad. Entonces pregúntate ahora, ¿qué cosas de las que tú posees realmente te están poseyendo a ti? Haz una lista, 3 cosas, solo 3 cosas, y empieza a trabajar en ellas. Te recomiendo que te preguntes estas cosas. ¿Esto que tengo, qué me está aportando? ¿Qué pienso que únicamente me puede aportar esto externo? Y aprende a encontrar esa emoción, ese sentimiento, esa seguridad que te está aportando dentro de ti. Y averigua cómo puedes sentirte así sin necesidad de tener esto externo. Porque como seres humanos
nacemos, crecemos y nos morimos completos. Somos seres completos, abundantes. No necesitamos nada externos para ser completos y abundantes. Entonces, cuando proyectamos, nos dividimos, estamos proyectando ese vacío en lo externo. Y por eso todo lo externo nos controla. Pero cuando te das cuenta de que eso está llenando algo que ya está lleno en ti, eres capaz de, primero, sentirte abundante y pleno en este momento y poder apreciar con otra mirada este objeto externo, esta persona que está en tu vida. No requieras que se vaya. Esto no significa que no lo quieras ya más. No. Significa que lo puedas apreciar, que lo puedas querer desde el amor más verdadero y auténtico, que no requiere que la otra persona, que el objeto, sea permanente, que no requiere nada de lo externo. Yo no necesito que tú me des, no necesito que estés siempre presente, no necesito eso. Yo puedo quererte, yo quiero, yo amo todo lo que tengo, independientemente de que se mantenga o no se mantenga mi vida. Y esa es verdadera libertad, y eso es verdadero amor. Y todo nace en el amor. Gracias. Nos vemos pronto.